El silbido que respondió mi nombre. Nunca había contado esto porque sé cómo suena. Si alguien me lo hubiera dicho hace unos años, también me habría reído. Soy de Colombia, de un pueblo donde todavía hay montañas que nadie pisa cuando cae la noche. Mi abuelo siempre repetía una frase: si el monte aprende tu nombre, ya no vuelvas. Pensé que eran historias para asustar niños, hasta que desapareció Julián. Éramos 4 amigos. Habíamos decidido subir a una zona boscosa entre las montañas para grabar contenido paranormal. Queríamos demostrar que todos esos cuentos sobre espíritus eran mentira. El primer error fue subir después de las 5 de la tarde. El segundo, ignorar el silencio. Quien ha estado en un bosque colombiano sabe que siempre hay ruido, cigarras, pájaros, ranas, viento. Ese día no había nada, ni un solo sonido. Era como si alguien hubiera apagado la naturaleza. Mientras caminábamos encontramos un venado muerto. No tenía sangre, no tenía mordidas. Solo estaba completamente seco, como si algo le hubiera absorbido la vida. Julián dijo que seguramente era un puma, pero un puma no deja un animal así. Seguimos caminando hasta encontrar una cabaña abandonada. Las paredes estaban llenas de símbolos tallados con cuchillo. En una esquina había un cuaderno viejo. Las primeras páginas estaban destruidas por la humedad, pero una frase todavía podía leerse: no le respondas cuando use la voz de alguien que conoces. Nos burlamos. Pensamos que alguien había escrito una historia de terror. Entonces escuchamos la voz de la mamá de Julián. ¡Mijo! Todos nos quedamos congelados. Su mamá estaba en el pueblo, a más de 2 horas. Volvió a escucharse. Julián, venga. Él dio un paso. Lo agarré del brazo. No seas idiota, eso no puede ser ella. Entonces la voz cambió. Ahora era la de mi hermano, después la de mi novia, después la de mi abuelo muerto, una tras otra. Como si algo estuviera probando cuál nos hacía reaccionar. Fue entonces cuando vimos la sombra. No caminaba, se deslizaba entre los árboles. Era demasiado alta. Su cabeza parecía el cráneo de un ciervo, pero torcida. Los brazos le llegaban casi hasta el suelo, y los ojos no tenían brillo. Parecían 2 huecos negros. Nunca había sentido un miedo tan fuerte. No era miedo de correr, era miedo de existir. Sentía que esa cosa me estaba mirando desde antes de que llegáramos. Julián empezó a respirar muy rápido. Decía que alguien lo estaba llamando detrás de nosotros. Nosotros no escuchábamos nada. Él sí. De repente salió corriendo. Lo perseguimos. Solo encontramos su cámara tirada. Seguía grabando. Cuando revisamos el video esa misma noche, casi vomito. La cámara mostraba a Julián corriendo, pero detrás de él no había una criatura. Había 3. Las 3 caminaban exactamente igual. Las 3 tenían la misma altura y las 3 movían la boca al mismo tiempo, como si estuvieran hablando con la voz de una sola persona. Nunca encontramos a Julián. La policía buscó durante 5 días. Los rescatistas dijeron que seguramente cayó por un barranco, pero jamás apareció un cuerpo, ni ropa, ni sangre, nada. Pensé que todo había terminado, hasta una semana después. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché un golpe en la ventana. Toc, toc, toc. Vivo en un segundo piso. No había forma de que alguien golpeara desde afuera. Miré por la cortina. No había nadie. Entonces sonó mi celular. Era un audio de WhatsApp. Lo envió Julián. La fecha decía que había sido grabado hacía apenas 1 minuto. Lo reproduje. Durante los primeros segundos solo se escuchaba viento. Después, su voz, muy bajita. No abras la puerta. Empecé a llorar. Intenté llamarlo. No entraba la llamada. Entonces la voz cambió. Ya no era Julián. Era algo intentando sonar como él. Porque ya estoy adentro. En ese momento escuché pasos en el pasillo de mi casa. Mi perro comenzó a gruñir hacia la oscuridad. Nunca lo había visto actuar así. Cuando salió el sol, revisé toda la casa. No había nadie. Solo encontré barro húmedo frente a la puerta de mi cuarto. Pero no eran huellas humanas. Parecían manos. Como si algo hubiera caminado apoyándose sobre los dedos.
Desde esa noche nunca vuelvo a mirar por la ventana cuando escucho que me llaman, porque hace 3 días volvió a pasar. Esta vez no era la voz de mi mamá, era la mía. Y lo peor es que todavía sigo escuchándola llamarme desde el monte cada vez que cierro los ojos. La última llamada desde el páramo. No sé si alguien me vaya a creer, pero necesito contarlo antes de que sea demasiado tarde. Me llamo Andrés y soy de Boyacá. Hace 2 años trabajé como conductor para una empresa que llevaba materiales a unas antenas ubicadas en un páramo. Era un trabajo sencillo, pero todos los conductores decían lo mismo: jamás aceptes un viaje de noche. Siempre pensé que exageraban. Decían que cuando la neblina bajaba, algo caminaba entre los frailejones. Nadie lo veía de frente, solo aparecía por el rabillo del ojo. Un viejo del pueblo me dijo que no era un espíritu ni un animal. Era una criatura que llevaba siglos alimentándose de quienes se perdían en el monte. Una noche mi jefe me llamó desesperado. Un camión había quedado varado y necesitaban entregar unos equipos antes del amanecer. El pago era el doble. Acepté sin pensarlo. Salí a las 9 de la noche. Apenas empecé a subir la montaña, la señal del celular desapareció y una neblina espesa cubrió toda la carretera. Avanzaba despacio porque apenas podía ver unos metros adelante. Entonces escuché un silbido. Pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado perfecto. Eran 3 notas iguales, separadas por unos segundos. Miré por los espejos y no había nadie. Seguí manejando intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. 5 minutos después el silbido volvió. Esta vez sonó detrás del camión. Frené para revisar si alguien necesitaba ayuda. Bajé con una linterna. Solo había neblina. Ni personas, ni animales. Cuando iba a subir de nuevo escuché una voz muy conocida. Era mi papá. Me llamaba por mi nombre. Mi padre llevaba muerto 4 años. Sentí que las piernas dejaron de responderme. La voz volvió a sonar, ahora más cerca. Andrés, ayúdeme. Era exactamente igual, hasta la forma en que pronunciaba mi nombre. Quise correr, pero recordé lo que decía el viejo del pueblo: nunca sigas una voz en el páramo. Subí al camión y arranqué. Apenas avancé unos metros, vi algo cruzar la carretera. Era demasiado alto para ser una persona. Caminaba encorvado y los brazos casi tocaban el suelo. Sus piernas eran tan delgadas que parecía imposible que sostuvieran aquel cuerpo enorme. No le vi el rostro, solo los ojos. Brillaban entre la neblina como 2 brasas apagadas. La criatura desapareció detrás de unas rocas. Pensé en acelerar, pero el motor empezó a fallar. Las luces del tablero se apagaron y el camión quedó completamente muerto. Afuera todo volvió a quedarse en silencio. Ni viento, ni insectos, nada. Entonces escuché unos golpes sobre el techo, lentos, pesados, como si alguien caminara encima del camión. 1, 2, 3 pasos. Después silencio. Sentía el peso moviéndose justo sobre mi cabeza. Agarré una cruceta y esperé. Algo comenzó a rasgar el techo desde afuera. El metal sonaba como si fuera papel. No tuve valor para mirar. Cerré los ojos mientras seguía escuchando cómo las uñas atravesaban la lámina. De repente todo paró. Abrí los ojos y vi unas huellas marcadas sobre el parabrisas. No eran de pies. Eran manos enormes con dedos demasiado largos. Bajaban lentamente hacia el capó. Giré la llave una vez más. El motor encendió de golpe. Aceleré sin mirar atrás. Mientras descendía vi algo por el espejo retrovisor. La criatura corría detrás del camión. No parecía correr. Parecía deslizarse. Cada vez estaba más cerca. Podía escuchar su respiración incluso con las ventanas cerradas. Cuando llegué al pueblo eran casi las 4 de la mañana. El vigilante abrió el portón y me preguntó por qué venía solo. No entendí la pregunta. Él señaló el asiento del copiloto. Había marcas de barro, como si alguien hubiera viajado conmigo todo el camino. Yo nunca llevé a nadie. Al día siguiente revisaron las cámaras del parqueadero. Mi camión entró solo. Pero durante unos segundos, justo antes de detenerse,
Se veía una sombra enorme bajando por la parte trasera y perdiéndose entre la oscuridad. Nadie supo explicar qué era. La grabación desapareció misteriosamente una semana después. Renuncié ese mismo día. Nunca volví a subir al páramo. Sin embargo, hace 3 noches recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté y solo escuché viento. Después, la voz de mi padre dijo algo que todavía no puedo olvidar. Esta vez sí voy a lograr que me sigas. Desde entonces, todas las madrugadas, exactamente a las 3:13, escucho 3 silbidos afuera de mi casa. Nunca miro por la ventana, porque sé que si algún día veo quién me llama, ya no habrá camino de regreso.